Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Alexis Ortega de Finagente Gestión sobre el eurodólar, la posible evolución del par en este entorno de mercado y los cambios en la política monetaria que manejan la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. Alexis Ortega, muchas gracias por atendernos nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar hoy sobre el euro otra vez. Primero, una pregunta ineludible: ¿cómo está reaccionando el euro frente a sus principales pares con la crisis griega? Hombre, contra el par principal, que es con respecto al dólar, con el que más se mide, pues la verdad es que tiene un comportamiento un poco, diríamos, extraño, porque si viniéramos de 1,20 con todo lo que está pasando en Grecia, pues uno lo entendería lo que está pasando, pero realmente venimos de niveles que en marzo se alcanzó, a mediados de marzo se alcanzaron niveles incluso por debajo de los 1,10, alrededor de 1,05, y curiosamente en medio de una crisis, yo creo que de las crisis más importantes que ha vivido la Unión Monetaria desde prácticamente su creación, pues prácticamente lo que tenemos es una relativa estabilidad o una mejora sobre esos niveles mínimos que habíamos alcanzado casi en el primer trimestre. Yo creo que existe una cierta conciencia en el mercado de que al final esto acabará resolviéndose, que acabará evitándose el famoso y temido Brexit, y por lo tanto de alguna manera pues no hay que volverse demasiado loco. Lo que pasa es que yo creo que el tema, a lo mejor lejos de haber acabado, puede que esté empezando todavía. Con el tema de Grecia precisamente, ¿sería a nivel monetario tan dramático una vuelta al dracma para un país como Grecia? Eso a veces es difícil de saberlo. Uno tiene que enfrentarse pues al hecho de que el cambio de divisa pues ha sido un proceso que a la larga ha generado muchas tensiones en Grecia, ha distorsionado sus variables fundamentales, incluso ha perdido una competitividad muy fuerte. Entonces, claro, enfrentados a una situación como esa, se requiere una ganancia de competitividad, y con una divisa fuerte que incluso tiene una cierta tendencia a apreciarse, solo parado por el QE del Banco Central Europeo, pues la disyuntiva de los griegos en estos momentos es una devaluación interna muy potente que a lo mejor no pueden hacer frente, y por lo tanto la solución sería una salida. Por lo tanto, ¿es mejor quedarse dentro o quedarse fuera? Hombre, una vez tomada la decisión de estar dentro, lo mejor es quedarse dentro, pero a veces no sé si los costes de mantenerse dentro son muchísimo más altos que los costes de salir fuera, porque al final se trata de elegir entre unos costes ya sean altos o excesivamente altos, y por lo tanto decirles si eso va a ser bueno para los griegos. Hay mucha gente que se plantea la idea de que quizás los costes de estar dentro son muchísimo mayores que los costes que va a tener de salirse, y por lo tanto recomendaría en este caso salirse, pero ahí realmente es un tema muy complicado. Volviendo al eurodólar, más a largo plazo, con la perspectiva de subidas de tipos de la Reserva Federal que se descuenta o se da por hecho que será después del verano, ¿qué puede hacer el para a largo plazo? Hombre, vamos a ver, el euro realmente viene teniendo una tendencia desde prácticamente mayo del año pasado, de clara tendencia bajista. Ha caído prácticamente de niveles de 1,40 hasta el 1,05 que tuvimos a finales del primer trimestre, y la verdad es que la fuerza fundamental en eso ha sido el QE. Es decir, primero la expectativa de que se iba a poder lanzar un QE o se iba a lanzar un QE, y un QE por parte de Europa, como ha sido prácticamente en todas las zonas, ha sido un elemento fundamental para depreciar el tipo de cambio. Y luego ha habido otros elementos adicionales, la crisis griega y luego posteriormente las expectativas de tipos de interés en Estados Unidos. Entonces, le hago este análisis básicamente porque realmente el par va a depender de estos tres factores. El QE es bajista, y por lo tanto no estamos ni siquiera remotamente cerca de lo que podría ser eliminar el QE, porque el QE está prácticamente previsto para septiembre del año que viene, no para este septiembre, y por lo tanto queda mucho tiempo. Plantearse la idea de que ese factor va a desaparecer, va a disminuir, yo creo que en estos momentos no se puede plantear, y por lo tanto vamos a decir que es un elemento negativo y de presión a la baja del euro. Luego, posteriormente, la expectativa de subida de tipos de interés en Estados Unidos, si esa se concreta, no se parece que se van a concretar, y sobre todo lo más importante, no tanto una subida de tipos de interés, sino un proceso de subida de tipos de interés, es lo que podría hacer que ese proceso de caída del euro se acelerara, ¿no? Y luego quedaría el tema de Grecia. El tema de Grecia puede que esté aparcándose, aunque yo creo que va a seguir estando sus coletazos, y a mí donde me queda algo más duda es en el tema de la subida de tipos de interés en Estados Unidos, que yo creo que difícilmente se va a producir una subida de tipos de interés, tal cual está la situación económica internacional, con unos mercados asiáticos bastante cogidos por los pelos, y una situación en Europa que no acaba de resolverse del todo, y una recuperación económica en Estados Unidos muy blanda, y por lo tanto
Pienso que va a ser difícil una subida de tipo de interés, pero en el caso en el que se produjera, desde luego no sería un proceso de subida de tipo de interés, que es lo que mantendría esa tensión al alza. Por lo tanto, mi idea sería que prácticamente, si no se da la subida de tipo de interés o el proceso de subida de tipo de interés, que para mí es bastante probable esa situación, y si de pronto el tema de Grecia no acaba de ir más allá, aunque ese tema yo creo que no está resuelto del todo, pues solo con el efecto del QE yo creo que podríamos estar entre una banda que podría estar entre los 1,15 y la paridad, y resultaría difícil que pudiera bajar, pero desde luego la tendencia no es desde luego alcista. Otra autoridad monetaria de Occidente que está valorando, según se especula en el mercado, una posible subida de tipo, ese otro giro en la política monetaria, es el Banco Central de Inglaterra. ¿Qué efecto tendría en el mercado si se llegara a tomar esa decisión sobre la libra? Hombre, una subida de tipos de interés en una situación como la que tenemos ahora, en donde en todo el mundo se está teniendo lugar bajadas de tipos de interés, China la ha tenido lugar este fin de semana, Europa está, como le decía antes, en medio de un QE, pues desde luego su divisa se apreciaría. Lo único que pasa es que, como siempre, todas estas especulaciones sobre posibles subidas de tipos de interés en el Reino Unido, en Estados Unidos, siempre han estado sobre la mesa y desde luego al final nunca se han llegado a producir. Uno de los elementos fundamentales es esta especie de política sobre la inflación, en donde todo el mundo quiere tener un objetivo de inflación del 2%, y la verdad es que ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos se están produciendo en este momento una presión de precios que nos lleva al 2%, sino prácticamente que nos están llevando casi más bien a inflaciones entre el 1 y el 0%, y por lo tanto en ese entorno me resulta bastante complicado, y sobre todo teniendo en cuenta la débil recuperación económica en ambos países y la situación económica internacional, que se pueda hablar de una subida de tipo de interés. Pero va a ser un elemento recurrente en el mercado, pero me parece siempre difícil que se pueda producir. Y ya para terminar, en este entorno monetario, un inversor que quiera, o las empresas que quieran protegerse del riesgo de divisa, ¿cómo lo podrían hacer? Hombre, las empresas, la verdad es que en el mercado de divisa tienen dos posiciones. Cuando una divisa se debilita, pues prácticamente favorece a aquellas empresas que venden en esa divisa, y aquellas que compran en divisas extranjeras pues se ven perjudicados por el debilitamiento de esa divisa. Por lo tanto, vamos a decir que lo que se llama riesgo de divisa va a depender muy mucho de lo que realmente, cuál es la posición de cada una de las empresas en el mercado. Desde luego, con un entorno generalizado de depreciación del euro, pues las empresas exportadoras tienen en estos momentos muy poco aliciente de tomar decisiones de medio plazo sobre cobertura de esos riesgos. Más bien, casi la opción más lógica en estos momentos sería dejarse llevar un poco porque el mercado les está favoreciendo. Quizás habría que concentrarse más en las empresas importadoras en divisas fuera del euro, que vivan en Europa o que trabajen en Europa o que tengan su contabilidad en euro, que esas van a tener que llevar a cabo políticas de cobertura, y para el mercado está lleno de instrumentos que pueden en algún momento tomar algún tipo de decisión sobre ese tema. Alexis Ortega, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a Alexis Ortega de Finagente Gestión por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Dukascopy TV.